Bienvenidos a este video. Estaremos abordando el tema de esferas de Dyson y Ophanim. Últimamente, diferentes equipos de científicos han estado estudiando una anomalía cerca del Sol, donde se han captado incluso mediante videos por satélites que están en el espacio, diferentes objetos que se aproximan al Sol para poder tomar del Sol fuente de energía. Así como nosotros en la Tierra tenemos diferentes fuentes de energía que son creadas para obviamente generar o dar esa fuente de poder a la tecnología que se usa aquí en la Tierra. De igual manera, es una de las teorías que existe acerca de estas naves o de estos objetos que se acercan, se aproximan al Sol para adquirir esa fuente de energía. Ahora, hay evidencias de esto en videos, le vuelvo a repetir, por diferentes satélites en el espacio, también por diferentes equipos de científicos que están trabajando en este tipo de información que se está recopilando. Estaremos hablando de esto y con el diseño que la escritura nos enseña con relación a esto. Es decir, que nosotros no ignoramos que hay diferentes creaciones tanto en la tierra como en el cielo. Y es evidente, por ejemplo, la escritura nos enseña en segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, versículo 11, y dice, aconteció que yendo ellos y hablando, está hablando de Elías y Eliseo, dice aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, o dice otra versión, en un viento huracanado. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué es este carro de fuego? Este carro de fuego que aquí menciona y que este hombre, Elías, pues ya no vuelve a aparecer en la tierra porque sube en este torbellino y aquí es clara la escritura y dice que Elías subió al cielo. ¿Cómo es esto que vino un carro de fuego, que él subió en un torbellino? Pues obviamente esto nos está indicando de las familias de los cielos. La misma escritura nos hace comentarios de diferentes creaciones angelicales, que así los hemos denominado, como querubines, serafines, arcángeles, ángeles y otros seres vivientes que la escritura nos enseña. En este canal tenemos diferentes enseñanzas acerca de ello, hablando desde la lingüística, por ejemplo, estudiando qué es un querubín, qué es un serafín, estos diferentes seres y las características que nosotros podemos encontrar según traduciendo desde el idioma hebreo. Si a usted le interesa esto, tenemos un playlist aquí en el canal que se llama Familias de los Cielos, donde encontrará 13 videos que estarán hablando en discipulado de diferentes creaciones que Dios hizo tanto en los cielos como en la tierra y también del tipo de naves que se utilizan. Ahora es interesante porque aquí nos dice la misma escritura que había carros de fuegos con caballos de fuego. Obviamente nosotros podemos pensar que está hablando de una metáfora, pero la escritura es clara y nos dice que Elías sube al cielo en un torbellino. Entonces vamos a estar hablando un poquito, abordando ahora sí el tema de las esferas de Dyson, y este nombre se les da por este hombre que se llama Freeman Dyson, el cual desde tiempo atrás, él es un astrofísico y él estaba hablando con relación a que si hay una civilización avanzada en los cielos, de alguna manera también tiene que tener algún tipo de fuente de poder. Por lo cual empezaron a estudiar este fenómeno y empezaron a ver esto que encontraron de evidencia, es decir, diferentes videos donde, como ya le comentaba, objetos que se acercan al Sol o a diferentes estrellas donde toman esa fuente de poder.
pero se ha dicho, ¿verdad? ¿Qué tanto de avance tiene que tener estas civilizaciones para poder extraer este tipo de energía? Y para poder aproximarse al Sol, para poder extraer esa fuente de energía, obviamente que necesita ser una tecnología muy avanzada para poder realizar esto. Ahora, este hombre Freeman Dyson, astrofísico, tomó también información de este hombre Olaf Stapledon, que escribe un libro que se llama Star Maker, donde de hecho habla de este tipo de situaciones que pueden acontecer. Y sinceramente, en mi congregación allá en Irapuato, Guanajuato, tenía una persona que tuvo contacto, el que le llaman cuarto contacto, y incluso mi persona también. Muchas veces hay personas que que no creen en estas cosas, que no creen en estos fenómenos, simplemente porque nunca han tenido un tipo de experiencia de este tipo y pues se les hace fácil decir que no es cierto. ¿Verdad? Pero con una persona que ha tenido este tipo de encuentros, es evidente este tipo de acontecimientos y en algún momento también me gustaría platicarles las historias de esta hermano congregante allá en México, de las cosas que él vio, que él vivió, y la persona que lo llevó a tener este tipo de encuentros muy cercanas con diferentes naves y viendo cómo los seres que las manejaban y cómo se trasladaban desde la Tierra hasta otros lugares en instantes. Ahora le decía, aquí vemos una imagen, aunque no se puede apreciar tal vez mucho, usted puede buscar estos vídeos en las redes, donde se ven este tipo de esferas que se acercan al sol, como le decía, y se ve un tipo de manguera, si así lo podemos llamar, y extraen algo del sol. Esto usted lo puede ver como incluso cuando terminan, extraen esas mangueras y se ve la esfera cómo se aleja en instantes, o sea, en una velocidad extremadamente rápida. Ahora, la escritura nos dice algo interesante también acerca del sol. Y aquí cabe decir que es importante el analizar cómo dice la escritura, porque hay mucha gente que dice las señales del sol, pero aquí no dice las señales del sol en la escritura. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, no dice las señales del sol, como muchas personas lo comentan, sino que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, que hay señales en el sol y usted podrá decirme, sí, pastor, pero está hablando de oscuridades que vendrán, ¿verdad? Al sol, cosas de este tipo. Pero incluso este tipo de objetos que se acercan precisamente es lo que están causando algún tipo de oscurecimiento en el sol, obviamente cuando se acercan a este. Ahora, ¿qué más nosotros podemos ver escrituralmente? Vamos a hablar un poquito más adelante de los diferentes seres que la escritura nos menciona. Ya vimos un versículo donde habla de un tipo de nave que le menciona en la escritura carros de fuego y caballos de fuego, que obviamente nosotros podríamos imaginarnos como una metáfora que está hablando de un carro que se usaba en el tiempo antiguo con fuego y
y que había caballos de fuego también. Sin embargo, nosotros podemos encontrar otros versículos de la escritura que nos empiezan ya a dar un poco más de detalles de este tipo de nave. Pero vamos a ver que estas cosas son sombras de cosas celestiales y que si hay de alguna manera algún tipo de esferas en el cielo que no son eh, estrellas en sí, sino que fueron cosas creadas por civilizaciones diferentes o externas a la Tierra, nosotros podemos ver que hay modelos que la Escritura nos enseña. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el cielo. Es decir, que Dios es un Dios que trabaja con diseños, con modelos, de tal manera que todas las creaciones que Él ha hecho, pues según lo que han desarrollado tales creaciones, pues nosotros vemos que tienen la forma de arquitectos. Y de hecho hemos hablado de ese tema de lo que se denomina arquitecto del universo, que la escritura nos habla de estos arquitectos. En este tema no voy a hablar de eso, pero sí hay videos en este canal que hablan del nombre de esos arquitectos desde la lingüística hebrea, nos lo dice y nos dice cuál era su trabajo. Y la palabra que usa ahí en la lingüística hebrea traducida, de hecho, es arquitecto. Y ese ser dice, yo estaba ahí como arquitecto. Y incluso menciona que desde antes que existiera el polvo de la tierra o antes que se trazara es decir, los blueprints, como se dice en inglés, acerca de esto, es decir, del modelo, pues ya existía este ser. Bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a entender que hay diferentes creaciones, tanto visibles como invisibles. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y aquí menciona las que hay en los cielos. Es decir, nos da la evidencia de que existen cosas en los cielos. Y dice, y las que hay en la tierra. Y aquí menciona, porque puede haber gente que diga, sí, pastor, hay cosas en los cielos, pero son cosas increadas, o son cosas no visibles, o son cosas espirituales. Pero aquí claramente dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y menciona visibles e invisibles. Es decir, que hay cosas visibles en los cielos como cosas invisibles. Y si uno quiere decir, bueno, está hablando de las galaxias, está hablando de los planetas, está hablando de los diferentes astros, aquí menciona de qué está hablando. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y ya nosotros conocemos muy bien, creo, la cita de Efesios capítulo 6, versículo del 11, 12 y en adelante, la cual nos habla de una batalla que nosotros tenemos. Y en otro tema también hablamos el porqué de esa batalla que se está haciendo contra el ser humano por causa de esa infiltración que hubo en el huerto del Edén y que el ser humano vino a morir, vino a causar ese pecado. La escritura nos dice que porque por ese pecado entró también la muerte. Y obviamente nos está hablando de un ser, no nos está hablando de solamente de algo que le sucede al hombre, como es la muerte, sino que en otras porciones de la misma escritura y de hecho en el libro de la Revelación llamado Apocalipsis nos habla de la muerte como un ser, no como un acontecimiento en la vida del hombre, sino como un ser que hace cosas. Ahora, en Efesios capítulo 3 versículo 15 también nos habla algo y dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y como le decía, nosotros sabemos ya
que hay familias en los cielos y no solamente está hablando de seres que ya han fallecido y que se fueron a algún lugar, no, sino que la Biblia es clara y nos habla de familias como de querubines, de serafines, de arcángeles, de ángeles, de seres vivientes, de diferentes creaciones que existen. Estas son las más naturales, pero cuando uno profundiza en el estudio desde la lectura, haciendo una comprensión, cuando vemos desde la lingüística hebrea, hay diferentes porciones de la escritura que nos hablan de otras creaciones que no tienen que ver nada ni con los querubines, ni con los serafines, ni con los ángeles, arcángeles y todo tipo de seres vivientes que nos menciona, sino son otras creaciones totalmente distintas, las cuales son interesantes de considerar. Y bueno, también hay otro playlist en mi canal que habla de este tipo de creaciones que son unas creaciones que muy poco se ha tocado el tema de ellos. Ahora, aquí quisiera hablar del diseño de las esferas de Dyson, hablando de la evidencia escritural que nosotros podemos de alguna manera ver una semejanza. Mire lo que dice aquí en Ezequiel 1:4 y aquí es la cita que le decía que ya nos da más detalles del tipo de naves, así como el que se lleva a Elías y aquí nos menciona otra. Dice, y mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Aquí también hay que considerar algo importante, porque era una gran nube la que vino en este momento. Es decir, que había una gran nube, pero tenía un fuego envolvente. Ahora, cabe decir que cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, dice que se fue en las nubes. Sin embargo, nosotros quisiéramos más narración, ¿verdad? De saber qué tipo de nube era en la que él ascendió. Porque sabemos, y aquí existen varias preguntas que se generan, porque nuestro Señor Jesucristo había resucitado, tenía un cuerpo, obviamente que era ya glorificado, pero sí comió después de haber resucitado. De hecho, cuando se les aparece a sus discípulos cerca de la playa, lo primero que les pregunta a él es si tenían algo de comer. Y dice que él mismo prepara, ¿verdad? Este pescado y, si mal no recuerdo, con miel. Entonces nosotros vemos que en ese cuerpo glorificado de nuestro Señor todavía come y nos dice la escritura que cuando Él sube, cuando asciende, asciende en unas nubes. Pero no nos dice nada más, es decir, no nos detalla esa experiencia. Y qué bueno fuera, ¿verdad? Que pudiéramos encontrar algún tipo de evidencia en la cual nosotros, y yo creo que porque hay mucha gente que se espanta de estas cosas, porque no entiende que tanto visibles e invisibles Dios creó, y hay que entender que muchos de estos seres se rebelaron, en algún momento estaban en el servicio de nuestro Dios, y al rebelarse, pues tomaron otra postura en contra de la humanidad, estorbándole para que ésta no alcance el propósito por la cual fue puesta sobre la tierra. Ahora aquí vuelvo a iniciar la lectura. Dice, y mire, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego, oiga bien esto, en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, o en otras palabras, bronce bruñido, pulido. Entonces imagínese usted, está hablando de algo metálico, así como el aspecto que muchas veces la gente considera de las naves o de los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, que parecen como algo metálico. Pues sorprendentemente la escritura en estos detalles que nos está dando nos dice que eso que venía en medio de esa gran nube y de ese fuego
Era como un bronce bruñido o refulgente, es decir, como algo metálico. Y la escritura nos sigue la narrativa y nos enseña de que era un tipo de nave en la cual estaban diferentes seres. Vamos a seguir leyendo. El versículo 13 ahora nos está hablando de los diferentes seres vivientes que estaban en esta nave y dice versículo 13, cuando a la semejanza de los seres en cuanto, perdón, a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpagos. Es decir, la tecnología, si así lo podemos llamar, o la semejanza de estos seres vivientes, se movía dice que cuando ellos corrían, los seres vivientes, y volvían en semejanza de relámpagos. ¿Qué es lo que viene a su mente, hermano amado? ¿Es algo lento o es algo rápido? ¿Es algo que se mueve en una forma en la que se puede ver claramente o es algo que se ve rápido? Porque cuando la escritura incluso nos menciona en otras porciones de relámpago, como en una de las venidas del Señor que dice que será como relámpago, pues obviamente lo que nos da a entender es que es algo rápido, extremadamente rápido. Y esto nos da a entender, ¿verdad?, que estos seres vivientes, cuando dice ahí que corrían y se volvían en semejanza de relámpago, pues nos está dando, nos está indicando el, la manera en que se trasladan o la rapidez en la que lo hacen. Y lo mismo podemos entender de las naves que son llamadas ovnis. Bueno, vamos a continuar y dice el verso 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. O sea, esta rueda, en el tema que estuvimos poniendo al principio, que se llama las esferas de Dyson y Ofanim, esta es la palabra desde la lingüística hebrea, cuando habla de rueda, ahí aparece la palabra Ofanim. Ahora, esta rueda, fíjese lo que dice el verso 16 con relación a estas ruedas. Dice, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante. Ahora, aquí cuando dice y su obra, nos está obviamente diciendo que es algo creado, que es algo que se hizo, que es algo que se desarrolló. El aspecto de su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque precisamente como le hablaba yo de los modelos o de los diseños que existen en Dios y que si estos seres escriturales que nos está mencionando tienen esa tecnología, pues obviamente al revelarse una tercera parte que nos menciona en el libro de Revelación o Apocalipsis, pues hay tecnología de estos seres que se apartaron, que son iguales, obviamente. Cuando ellos se separan, obviamente que hubo cosas que dejaron de existir en ellos, de estar en ellos, pero tienen una semejanza muy similar a la que tenían cuando estaban al servicio del Señor. Y obviamente que tienen estas naves, obviamente que tienen estas ruedas que menciona aquí, que las tienen en su función. Ahora, algo interesante que nosotros también debemos de considerar con relación a esto es que esta tecnología se asemeja mucho a la que mencionan en las esferas de Dyson. Son muy similares a las evidencias que se han tomado, que se han adquirido
desde los satélites en el espacio y desde toda la investigación de los diferentes equipos de científicos. Ahora, no le estoy hablando de equipos científicos que tienen esa perspectiva solo de ovni o que leen cosas en esa forma de todo es de ovnis. No, son personas, incluso National Geographic y otros lugares muy importantes reconocidos, son de los que han también tenido este tipo de estudio. ¿Por qué en este tiempo que vivimos sí ya se habla más de todo esto? ¿Por qué ya ahora sí hay hasta programas, series en las redes, en las diferentes plataformas donde se puede ver información de todo este tipo? Es decir, de personas que han tenido encuentros, de personas que han visto este tipo de naves. ¿Por qué ya ahora lo están abriendo más al público? Hay algo también que se llama primado negativo, donde se dice que ponen algo real frente a tus ojos y tú piensas que no es así, que esa no es la verdad. Y cabe decir que desde Hollywood, desde las películas, muchas de estas verdades son expuestas y la persona no se imagina que así es. En otros videos nosotros hemos hablado de la infiltración que ha habido desde tiempos antiguos de este tipo de familias en la Tierra. Se han infiltrado en los gobiernos, se han infiltrado en los altos mandos y posiciones de poder donde se toman decisiones con relación a cosas que se hacen sobre la Tierra. Son diferentes seres los que vienen de alguna manera a dar algún tipo de consejo para las decisiones en los altos mandos de gobierno. Mucha gente esto no lo cree, no lo entiende, pero es bíblico también, lo vemos desde el principio. No voy a tocar ese tema ahorita, pero nosotros vemos que cuando hay una mezcla en la raza humana con este tipo de seres caídos, surge de ahí diferentes creaciones que desde tiempos antiguos edificaron ciudades. Uno de ellos se llamó Nimrod y nos habla de las primeras ciudades que existieron en la tierra y él fue el que las hizo estas tierras. Cuando nosotros vemos desde la lingüística hebrea su nombre y los nombres de las ciudades que él hizo y lo que él causó en la creación del reino animal, y fue donde empezaron a existir las fieras por lo que él hacía, el abuso que daba a estos animales del reino animal, nosotros nos damos cuenta que empieza a distorsionar y a degradar todo lo que el ser humano, Dios había contemplado que fuera. Y de hecho, las diferentes ocasiones que hubo destrucción sobre la tierra fue por la maldad que ya estaba tan terrible, pero tenía que ver con la mezcla que le había enseñado seres caídos de los cielos al ser humano y las mezclas que se estaban haciendo. Y entonces es interesante considerar, ¿verdad? Estas evidencias que yo le muestro. Aquí no le pongo videos de eso, usted los puede buscar en las redes de las evidencias que han sido tomadas, donde claramente se ven este tipo de cosas cerca del Sol y también de otras estrellas que están siendo de alguna manera usadas para poder sacar esa energía, para poder darle esa energía, ese supply, como se dice en inglés, a la tecnología que estos seres tienen. Y nosotros vemos, como le mencionaba en diferentes versículos que ya leímos, que las cosas que hay en los cielos como en la tierra no solamente son celestiales y espirituales, sino que son cosas visibles e invisibles. Ya veíamos ahí también que no solo es los astros, no está hablando de eso, sino que ahí claramente
nos dice de qué está hablando y dice principados, potestades y todo eso que tronos también que comenta ahí en Colosenses. Así que es interesante y surge la pregunta. ¿Por qué están estos seres de alguna manera también interactuando con el ser humano? Ya sabemos que parte de estos seres lo hacen con la finalidad de estorbar, de estropear lo que Dios desde un principio hizo con el ser humano para que él pudiera alcanzar la salvación. Otra cosa interesante cuando dice aquí que el aspecto de sus ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, un color verdoso, un color un poco fuerte, grave, verde, lo cual también nosotros podemos ver en diferentes situaciones que relacionan con los seres extraterrestres. Ahora, quisiera terminar este video tal vez controversial para algunos, pero simplemente de reflexión, usando también la escritura como una fuente de información en este caso, eh, y viendo cuál es el propósito de todo esto. Es decir, quiero culminar este video diciendo algo bien interesante y en Hebreos 12:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí surge una pregunta, ¿de qué tenía que ser socorrida las familias de los seres celestiales? ¿De qué tenía que ser socorrido la familia de los ángeles? Porque aquí dice que Dios no socorrió a ellos. No nos socorrió, pero ¿de qué tenía que ser socorridos ellos? Bueno, hay un tema de hace muchos años que compartíamos con relación a este versículo y con el contexto de este versículo, lo cual nos enseña, mis amados hermanos, que Dios socorre a la descendencia de Abraham. Y cuando ya entendemos el contexto de este versículo, de lo que se refiere cuando habla de la descendencia de Abraham, que en otra porción nos dicen que está hablando de aquellos que reconocen a Yeshua como el Señor, como el Cristo, como el Mashiach, como el ungido de Dios. Es a ellos que Dios socorre. ¿Por qué cree que están tan molestos estas creaciones? Estoy hablando no de los que están todavía al servicio de Dios, sino de los otros que están al servicio juntamente con el enemigo para estropear el plan de Dios con el ser humano. Estos seres hacen muchas cosas con la finalidad de estorbar. La misma escritura nos enseña que el enemigo ciega el entendimiento para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no resplandezca en los corazones de los seres humanos. Ese es el trabajo de él, porque quiere ser un obstáculo para que el ser humano sea salvo, porque obviamente al no ser socorridos ellos quieren que el ser humano tampoco sea socorrido por Dios. Sin embargo, la escritura nos enseña que Dios socorre a la descendencia del ser humano. Por eso yo te invito a ti. Tal vez este video es informativo, pero quiero terminar diciéndote, esto es real, esto existe, esto es verdadero. Hay evidencias que no se pueden ya ocultar con relación a este tipo de acontecimientos que ya se están dando más y que son cada vez más evidentes ante el humano. Y yo te invito a que seas parte de aquellos que creen en Yeshua, de aquellos que han recibido al Señor, que lo han reconocido, porque a esos son a los que Dios va a socorrer, a todos aquellos que reconocen que hubo un conflicto externo que trajo al hombre a caer en pecado, porque ese ser llamado serpiente, que sabemos que no era una serpiente literal, fue la que engañó a Eva para que el ser humano cayera y no alcanzara
lo que Dios quería o que quiere aún para el ser humano. Sin embargo, en el tiempo previsto, vino el Cordero de Dios, vino Jesús a morir en la cruz del Calvario para que el ser humano, una vez más, regrese. Estos seres caídos, que también tienen aves, que también tienen diferentes cosas en el sistema, vamos a decir, en las galaxias, en el universo. Son seres que no solamente en el sentido espiritual están queriendo estorbar al ser humano, sino en otros sentidos también, porque ellos abordan la cuestión política, la cuestión de enseñanza, muchas cosas o decisiones, determinaciones que se toman aquí en la tierra están siendo influenciadas por estos seres. Sin embargo, también están los ángeles que Dios envía para guardar a su pueblo. Y sobre todo, tenemos el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesucristo, que nos da la salvación, porque vendrá un día donde dice la Escritura en Filipenses que todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra doblará su rodilla delante de él y confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Espero este video haya sido de bendición para ti. Si tienes dudas, puedes ponerlo en comentarios, alguna aportación también. Y muy pronto estaremos también haciendo unos podcasts para hablar esto en vivo con diferentes personas y recibiendo preguntas, información, diferentes cosas que usted quiera comentar para poder enriquecer la plática y poder salir de dudas, ¿no? De este tipo de cuestiones que se están viendo cada vez más. Hasta pronto.